Estado y más proyectos empresariales. Eso no lo decide una élite de espaldas a los ciudadanos, articulados a los poderes transnacionales. Eso también lo tenemos que decidir nosotros los ciudadanos. Y más aún cuando se trata de la economía vinculada a las empresas empresariales, valga la redundancia, que todavía nos quedan, como por ejemplo las que están vinculadas a la extracción de los recursos mineros. ¿Quién dice que los recursos de Ecopetrol deben estar destinados hacia allá y no hacia acá? Hacia estos campos y no hacia otros campos. O las utilidades de las empresas públicas de Medellín, o las utilidades de muchas otras empresas industriales y comerciales colombianas que afortunadamente todavía quedan. Eso lo decidimos los ciudadanos. Entonces, digo, redondeando el punto, lo público que vigoriza la participación, que la robustece, tiene que ser también él plenamente robustecido, vigorizado. Tiene que ser un asunto que realmente le interese a los ciudadanos. Pues bien, conspira contra el espacio público. Un eje que también ha sido parte constitutivo de la trama de las relaciones políticas y sociales en Colombia en los últimos 60 años, la guerra. La guerra, la confrontación armada, la violencia, es la antítesis, es la negación de la posibilidad de ejercicio de la opinión pública en público. Porque la guerra ha producido como efecto perverso la criminalización del espacio público. No tenemos que ir al sur del país, ni al oriente del país. En nuestras ciudades, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, asomémonos a las comunas populares de estas grandes ciudades, donde está concentrada la mayor parte de la población urbana del país, y se darán cuenta cómo es de azaroso, cómo es de intimidante, cómo es de difícil convocar, promover una acción comunitaria en nuestro barrio. Ustedes lo conocen mejor que yo, mejor que cualquiera de nosotros. Ustedes saben que en cada acción están arriesgando su vida. Tienen que desplegar la mayor creatividad de malicia para poder convocar a una reunión, para poder articular cualquier acción colectiva en nuestros barrios populares. Porque lo que domina en estos barrios populares son poderes autoritarios de facto, muchos de ellos totalitarios, que no solamente controlan el territorio y el cuerpo de los barrios y las comunas, sino que también pretenden controlar sus imaginarios, su forma de pensar, su forma de vestirse, su forma de actuar. Hoy es absolutamente arriesgado poder construir trama social, trama colectiva. En una palabra, es absolutamente arriesgado participar. ¿Sí? Por eso, ese es un tercer desafío que tenemos que encarar. Primero, la educación; segundo, el espacio público; y tercero, el problema de la violencia y la guerra. ¿Sí? Este punto es fundamental. Yo en la ponencia traía un relato bastante extenso, pero no se lo voy a leer en aras a la brevedad, donde muestro a partir de la última investigación que realicé en la ciudad de Medellín. Esta investigación se llama Resistencia Civil No Armada en Medellín, durante los años 2002-2006, que es mi tesis de doctorado. Va a ser publicada ahora en el mes de junio. Allí radiografío, hago, digámoslo así, un inventario y un estudio
de múltiples experiencias barriales, urbanas de la ciudad de Medellín, que se han atrevido de manera heroica, como se decía antes, se han atrevido a desafiar a estos poderes de facto, desafiarlos, encarar el desafío de la participación. ¿Sí? Lo han hecho, lo vienen haciendo. Algunos lo hacen de manera abierta, frontal, como cuando, por ejemplo, promueven una especie de plebiscito o de referéndum entre los vecinos para que decidan si les pagan extorsión o no les pagan extorsión a los grupos armados, hasta formas más sutiles, más discretas, más disimuladas de ejercicio de esta resistencia y de la participación que se expresa en la vida cotidiana, se expresa en programas aparentemente inofensivos como los programas lúdicos y recreativos realizados por una madre o por un grupito de madres, de señoras o de señores para la recreación de niños y de adolescentes, con el propósito de sustraerle jóvenes y niños a los ejércitos y a las bandas posicionadas en los barrios. Pero también lo vemos en los conciertos juveniles de hip hop, en la Comuna 13, en la Comuna 8 y en muchas otras expresiones culturales que desafían también este poder de facto establecido en nuestras comunidades populares urbanas. Son experiencias heroicas, muy valiosas. Algunas, como diría el filósofo francés Gilles Deleuze, son capilares, son moleculares, imperceptibles, pero están allí socavando la legitimidad y la pervivencia de esos poderes. Por eso yo veo con mucho, y ya con esto termino, he prometido que voy a terminar 3 veces, pero esta vez sí es verdad. Por eso vemos con mucho optimismo lo que está pasando en La Habana. ¿Sí? Yo no soy miliciano, ni hago parte de ningún grupo de guerrillas, ni he hecho parte de ningún grupo armado, pero veo con muchos ojos lo que está pasando en La Habana. ¿Sí? Porque allí se puede estar fraguando un nuevo ciclo político y social en Colombia que haga posible entroncar todo lo que ganamos con la Constitución de 1991 con todo este acumulado social y político construido desde la base, lo que yo llamo el eje de la resistencia popular y de construcción de sujeto. Que esto pueda desembocar en la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente con vocación para resolver democráticamente el asunto del poder y el modelo de desarrollo en Colombia, nos podemos dar por muy bien servido. Y ahí todo eso es posible si conjugamos ese verbo tan bello y tan fundamental de la democracia que se llama participación. Ahí dejo, muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Jaime Rafael Nieto López por compartir sus conocimientos en este tema, formación ciudadana y participación comunitaria en contextos de conflicto. A continuación, abrimos el espacio de 15 minutos para que ustedes presenten las preguntas con respecto a este tema. Les recomendamos por favor que sean preguntas muy concretas para que podamos, para que el doctor Nieto tenga la posibilidad de responder muchas de las preguntas. Entonces, Pilar, la moderadora, nos da espacio, por favor. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera la hace Nelson Barrientos Correa. ¿Cómo hacer verdadera la participación en la planeación local y el presupuesto participativo de la ciudad de Medellín? ¿Prefieres responderlas cada una? Si las pudiéramos agrupar Quiero todas. hacer una solicitud. Es que yo tengo un poco de prisa porque tengo una cita. Si me permitiera, en el mismo orden de las intervenciones se respondieran las preguntas. Yo tengo aquí algunas que no he titulado
y la necesidad de responder para poderme marchar. Gracias, muchas gracias. A continuación, el doctor Gaviria quiere responder algunas preguntas que quedaron sobre el papel para no marcharse y dejar como esas preguntas inconclusas. Doctor, muchas gracias. Bueno, he seleccionado algunas. No quiero decir que algunas no sean también dignas de ser consideradas respondidas, pero especialmente algunas relacionadas más con temas que hemos tocado, y les presento excusas por el hecho de tenerme que retirar. Voy a tratar de ser breve, aunque cuando hay algunas no puede ser tanto. Hay una que dice cuál es la diferencia entre participación política y participación ciudadana. Y en torno a esto quiero hacerles una consideración. Yo les respondería radicalmente ninguno, pero algo más. Voy a decirles por qué. Les decía al comienzo que cuando Aristóteles define a la persona humana, al hombre en sentido antropológico, como zoon político, no está diciendo sino que es un ser que está abocado a vivir con los demás. Y como la forma excelente de convivencia para los griegos se da en la polis, que es la ciudad. Ciudadanía viene de ciudad, es decir, conciencia política y conciencia ciudadana es lo mismo, es la conciencia de convivencia, de vivir con los demás. Por tanto, no hay diferencia. Quiero hacerles una digresión en torno a eso. En Grecia no existe diferencia entre vida pública y vida privada. Esa diferencia es típicamente occidental. Cuando tenemos la tendencia a identificar cultura griega y cultura occidental, no es cierto. La cultura griega es una cultura que contribuye a la cultura occidental, pero la cultura occidental es de una orientación y un signo muy distinto a la cultura griega. Solamente en el Renacimiento empieza a haber, digamos, diferencia entre público y privado. Por ejemplo, la diferencia entre derecho y moral. En Grecia no hay diferencia entre derecho y moral, todo es una misma cosa. El nomos comprende las reglas políticas, las reglas jurídicas, las reglas morales, etc. Esa es una diferencia entre vida pública y privada, derecho y moral, que empieza a darse a partir del siglo XV con Maquiavelo, por ejemplo, y luego en el siglo XVI y el siglo XVII. De manera que polis es político y polis es la ciudad, y ciudadano viene de civis en latín, que es ciudad, y por tanto resulta siendo lo mismo. Cuando yo tengo conciencia ciudadana, tengo conciencia política, tengo conciencia de cuál debe ser mi comportamiento convivente con el comportamiento de los demás. Y aquí me hacen una pregunta de algo que no se trató, pero que podemos ensayar una respuesta, porque es muy importante y desde luego tiene que ver con lo que se trató. ¿Cómo define usted la ética? ¿Se podría hablar de ética política? Esto es otro tema hermoso que nos daría como para una reflexión de esta clase. Y las diferencias entre ética y moral, si es lo mismo, si es distinto. Podemos hacer una diferencia, digamos, estipulativa, convenir. En muchos autores ética y moral son distintas, en algunos autores no, pero es porque así se estipula o se conviene de antemano. Nosotros podemos convenir en esto. Cuando yo decido darle un sentido a mi vida,
estoy realizando, digamos, o tomando la decisión ética por excelencia. ¿Qué hago con mi vida? Esa es una decisión ética. Y cómo me comporto yo una vez que haya tomado esa decisión, cómo tomo en cuenta a los demás para que los demás no se perjudiquen con la decisión que yo he tomado. Entonces, a eso lo podemos llamar moral. La ética es, digamos, lo que a nosotros nos ha faltado de hace mucho tiempo, ¿cierto? La ética tiene que ver con el sentido que yo le doy a mi vida y con el acatamiento de reglas convenidas dentro de la comunidad. Si debe haber ética política, desde luego. Excúsenme que yo les haga una confesión. Una de las experiencias más amargas que yo extraje de mi paso por el Congreso es esto. Cuando uno analiza alguna conducta y la analiza a la luz de un criterio ético y dice, esto es terrible, a uno lo llaman a capítulo diciéndole, es que a usted se le olvida que estamos en política, esto es distinto, aquí en política todo vale. ¿Qué es lo que han llamado maquiavelismo? Mal llamado, porque Maquiavelo no es que diga que es muy bueno que la gente, que los gobernantes se comporten como les dé la gana, no, sino que pone de presente la conducta de un gobernante, de César Borgia, para mostrar, este tipo tuvo éxito, pero mató a los enemigos, los eliminó, los desterró. No es que eso sea plausible éticamente, de ninguna manera, sino como que dice, esa es, digamos, el comportamiento político, el comportamiento que lleva a tener éxitos de esa naturaleza. Pero ese análisis de Maquiavelo nos llevaría también a muchas otras cosas, ¿cierto? En todo caso, lo que podemos decir es esto, porque se ha dicho que la política es reacia a la ética. Lo que dice algún pensador muy importante analizando Maquiavelo es, más bien lo que podemos decir es que es reacia a la ética cristiana, que es una ética más bien de contención, de limitación, la castidad, no comer en exceso, etc. La virtud, en griego, en la concepción griega era otra cosa, era la fuerza. Aquiles es virtuoso, Néstor es virtuoso, son la astucia, la fuerza física, etc. Muy diferente. En todo caso, para concluir, no hay nada tan indeseable como la falta de ética en cualquier aspecto de la vida, ¿cierto? Y por tanto en la política nuestra está fundamentalmente falta de ética. Muchas de las preguntas de ustedes se refieren, por ejemplo, al clientelismo. ¿Qué es el clientelismo sino eso? Dejar de lado el interés común por hacer prevalecer el mío. ¿Y cómo? Mediante la intriga, mediante el intercambio de favores, etc. Eso es. Y justamente una de las cosas que hay que ganar claridad en esto es fundamental, mediante ejercicios no como este, pues como este también, pero no pretendo yo que los esté haciendo avanzar en nada, sino llamándoles la atención sobre el hecho de que tener claridad en esta materia, tanto en los asuntos de la vida personal como en los asuntos de la vida ética es absoluto, social, es fundamental. Y por tanto, insisto en que la educación, y me parece que en eso estoy de acuerdo con Rafael, ¿cierto? Que la educación es esencial en una sociedad democrática. Tengo por aquí otra. Que me dice, cuando las comunidades se van juntando para participar, para hacer valer sus derechos, terminan siendo contaminadas por las costumbres de la politiquería, etc. Fíjense, todo esto tiene que ver exactamente también con lo mismo, con que estamos en una sociedad inequitativa. Si aquí los bienes se repartieran equitativamente, la intriga sobraría. A mí me parece, por ejemplo, vergonzoso eso, la manera como se proveen los cargos a las altas cortes, que han venido desmereciendo y desacreditándose y deslegitimándose. ¿Por qué? Porque están actuando de manera idéntica como lo hace
la clase política, la élite política tradicional entre nosotros. Intercambiar favores, uno espera que de las cortes únicamente salgan decisiones equitativas tomadas en función de el interés común y no de intereses de esta naturaleza. A mí me parece vergonzoso, por ejemplo. Yo diría que el cabildeo debería ser desterrado, debería ser prohibido, que una persona tenga que hacer una fila vergonzosa para ir a convencer a un magistrado del Consejo de Estado o de la Corte que él quiere aspirar a un determinado cargo, que lo tenga en cuenta, que lo nombre. ¡Qué vergüenza! Que analicen hojas de vida, simplemente. Yo soy muy poco conservador, pero les confieso que siento nostalgia de algunas costumbres tradicionales, como por ejemplo en el pasado no muy lejano, a juristas muy importantes prácticamente les rogaban para que ocuparan esos cargos. El doctor Antonio Rocha, doctor Darío Echandía, ¿por qué no permite que nosotros lo candidaticemos para llegar a la Corte? Ahora es todo lo contrario, es una rebatina. Les cuento esto, también una anécdota personal. Siendo yo senador, iba a elegirse un candidato a la Corte Constitucional y una señora me cerró el paso. Yo iba a entrar al Senado y me cerró el paso diciendo: vea, yo soy fulana de tal, yo soy muy importante y muy buena jurista, pero no he podido hablar con usted, aquí le traigo mi voto por mí. Eso es absolutamente indigno. Esos cargos están perdiendo dignidad, están perdiendo credibilidad por esa razón. Esto tiene mucho que ver también con nuestras costumbres, que necesariamente deben ser depuradas. Y fíjense, a esto contribuye mucho también el derecho. Cuando yo les digo que esto debería ser prohibido, les digo, el derecho es capaz de cambiar las costumbres, las tradiciones, no inmediatamente, pero incide. Cuando se dictan normas jurídicas, no podemos esperar que al día siguiente las cosas cambien, pero sí que indican un derrotero para empezar a cambiar. Los debates que se abren son muy importantes. Les cuento también una experiencia personal, que es ilustrativa. Yo fui el ponente de la sentencia que despenalizó el consumo y porte de la dosis mínima de droga, y cuando esa sentencia se aprobó por la Corte, el presidente César Gaviria se escandalizó y dijo que iba a promover un referendo para que esa sentencia quedara sin vigencia. Se empezó el debate en el país a defender la sentencia, a atacarla, y la gente se da cuenta que cuando se trata de debates públicos hay que estar armado de buenas razones para no quedar en ridículo. Uno tiene que tener buenas razones. Aquí en este campo no hay verdades. No es que yo tengo la verdad y el otro está en el error, sino que yo tengo buenas razones para defender mi punto de vista. Se abre un debate de esta naturaleza y fíjense en lo que anda hoy el presidente Gaviria, pidiéndole a la comunidad de naciones que despenalice el consumo de la marihuana. Eso es importante, ¿cierto? Eso hace parte de la educación. En una sociedad democrática, las personas, cuando asumen una actitud frente al aborto, frente a la eutanasia, frente al consumo de drogas, frente a la manera como se debe participar, etcétera, tienen que tener buenas razones para defender sus puntos de vista. Y eso enriquece profundamente. Eso hace parte de la educación. Y aquí hay una que va exactamente en el mismo sentido. ¿Qué diferencia hay entre formación política y formación ciudadana? Ninguna. Cuando yo soy un ciudadano bien formado, me estoy formando justamente para contribuir a que mi comunidad funcione mejor. Y eso de contribuir a que mi comunidad funcione mejor es ya una acción política. Muchas veces pensamos que es que la política únicamente consiste en salir a la plaza pública y decir: yo quiero ser candidato a tal corporación, ayúdenme, etc. Dicen que en Grecia nadie hizo tanta política como Sócrates. Nadie hizo tanta política como él. No ocupó ningún cargo público, pero se mantenía haciéndole preguntas inquietantes a la gente, a los interlocutores, ¿cierto? Usted cree en la democracia, sí, pero fíjese que la democracia tiene estos defectos. Y entonces no le perdonaban que desacralizara todo lo que consideraban sagrado. A la razón no debe sustraerse nadie, al análisis racional, ningún tema.
al diálogo, a la dialéctica, etc. Eso es formar, eso es educar, y eso es formar para una sociedad democrática. De manera que un ciudadano bien formado siempre está haciendo política, aun cuando el día de las elecciones diga yo hoy no voy a votar, pero no es por pereza, es que tengo mis razones para no votar, o como me decían ahora, muy bien, voy a votar en blanco, ¿cierto? Estoy haciendo política. La política no se hace únicamente cuando uno sale a la plaza pública, en su casa puede estar haciendo política, es decir, asumiendo actitudes que son importantes para que la sociedad funcione mejor. Y eso muchas veces se traduce en acciones directas y otras veces también en omisiones, pero en omisiones conscientes. De manera que entre formación política y formación ciudadana podemos decir que son exactamente la misma cosa. Aquí hay una que me dice Consuelo: cuando las comunidades se van juntando para participar, para hacer valer sus derechos, esto ya hace la ley. Si decimos que la salud, la educación, el agua son derechos fundamentales, ¿está usted de acuerdo o no en que sea el Estado el único que preste esos servicios, etcétera? Tengo que decirles lo siguiente: yo soy muy partidario de la Constitución colombiana de 1991, es decir, eso no significa que la sacralice, que piense que no puede ser tocada, que no puede ser reformada para mejor, etcétera, pero me gusta. Pero eso sí, la Constitución colombiana de 1991 dejó un espacio abierto, una brecha terrible. ¿Por qué? Porque la parte garantista es impecable. Los derechos, una tabla tan ambiciosa, incluso derechos que no eran conocidos dentro de nuestra tradición constitucionalista, de instrumentos para hacer valer esos derechos, como la tutela, como las acciones de cumplimiento, como las acciones populares, etc. Muy democrático. Pero en la parte económica no es así. ¿Por qué? Porque dejó librado a los gobernantes que adoptaran un modelo económico acorde con la materialización de esos derechos o nugatorio de esos derechos. A mi juicio eso sería inconstitucional, porque se está negando lo que en la parte garantista de la Constitución se establece. Si quieren que les diga, por ejemplo, la primera gran transgresión a la Constitución del 91 fue la ley sobre salud, la ley 100, como que la salud se consagra como un derecho y hay argumentos para mostrar que es un derecho fundamental y se les entrega a empresarios que lo que tienen en mente es el ánimo de lucro, y por eso estamos como estamos. De manera que en principio yo creo, los principios, los servicios esenciales relacionados con el suministro del agua, con la salud, etcétera, tienen que estar en cabeza del Estado o controlados de una manera rigurosa por el Estado y no librados pues a la rapiña de las empresas particulares. Yo no tengo nada contra las empresas privadas, pero ellas tienen su propio propósito, y es el ánimo de lucro, que es un interés particular al margen del interés común que es el que debe prevalecer en una democracia. De manera que yo pienso que especialmente en el campo de la economía y las finanzas públicas, muchas de las decisiones que han sido tomadas por el Congreso y por los gobiernos son francamente transgresoras de la Constitución del 91. Yo recuerdo que yo me encontré hace años ya, siendo magistrado de la Corte, a un ciudadano boliviano, me acuerdo su nombre, Óscar Olivera, y me dijo: yo soy uno de los abanderados del derecho del agua. ¿El derecho del agua? Sí, el derecho a que todos tengamos agua. Eso parecía una irrisión, que haya que luchar por el derecho al agua, que los ciudadanos tengan derecho al agua, y hay que luchar por el derecho al agua. Yo recordaba a Pablo Neruda, que tiene unas odas elementales muy lindas. Una es la oda al agua, pero otra es la oda al aire, y le dice al aire que no vaya a correr la misma suerte del agua. No te dejes entubar,
vender, expender, como se hace ahora con el agua. Y yo decía, no estamos muy lejos si esta tendencia de la economía de mercado desbordada continúa imperando, a que también tengamos que luchar por el derecho al aire, a no tener que andar los que tengan con un tarrito de oxígeno en la espalda, porque son los únicos que pueden vivir, porque el otro aire es irrespirable. O sea, una propuesta como un Estado social y constitucional de derecho, como el que está inscrito en la Constitución, implica una serie de decisiones de orden político, y muchas de las decisiones que se han tomado no solo no están a tono con la Constitución del 91, sino que contradicen su espíritu. Para eso que necesitamos claridad ciudadana, protesta ciudadana. Fíjense ustedes, uno de los derechos fundamentales en cualquier democracia es el derecho a la protesta. Y aquí se ejerce el derecho a la protesta con un cierto sentimiento de culpa. Yo voy a protestar, esto está como mal, ¿no? Al contrario, eso es perfecto. Yo les recomiendo que lean un librito pequeño, folletico pequeñísimo, de un inglés que fue además uno de los fundadores del Partido Laborista, Harold Lasky, que se llama Los peligros de la obediencia. Aquí entre nosotros nos hemos acostumbrado a que nos educan en una mentalidad obediente. Fundamentalmente lo que hay que hacer es obedecer. No es que la desobediencia en sí misma sea buena, pero muchas veces hay que desobedecer, ¿cierto? La obediencia ciega nos conduce al régimen nacional socialista. En una democracia lo que hay que tener es los ojos abiertos y desobedecer cuando haya que desobedecer. Eso me parece a mí esencial y hace parte justamente de la conciencia ciudadana que lleva a protestar y protestar públicamente contra tantas decisiones inicuas que los órganos oficiales del Estado toman. Presidente. Muchas gracias nuevamente, les agradezco a ustedes por tanta paciencia, por una intervención tan lúcida como la que han tenido, y espero que en algún otro momento podamos encontrarnos. Muchas gracias. Doctor Jaime Gaviria, agradecimientos de parte de nosotros por su tiempo y por querer responder todas las preguntas de los ciudadanos que dan muestra de su interés en este tema. Damos espacio de 10 minutos para que el doctor Jaime Rafael nos responda las preguntas de los ciudadanos y poder salir a tomar un pequeño refrigerio. A continuación, entonces, el doctor Jaime Rafael responde las inquietudes de los ciudadanos frente a este tema. Bueno, afortunadamente son relativamente pocas las preguntas. Bueno, hay dos o tres generales relacionadas con el tema de la participación y los poderes transnacionales, ¿sí? Ciertamente la participación es un asunto también de poder, ¿cierto? Como el campo de la política. La política es un campo en el cual se dirime el problema del orden colectivo, y se dirime el orden colectivo a partir de relaciones de poder, ¿sí? O sea, en la definición de cómo ha de estructurarse la economía, por ejemplo, el modelo de desarrollo, cómo ha de estructurarse las instituciones políticas, todo eso depende en última instancia de las correlaciones de poder que se estructuren en una coyuntura determinada, en una coyuntura dada. Y los poderes no son solo poderes locales o nacionales, sino también poderes transnacionales. Entonces, por supuesto, estos poderes transnacionales que responden a lógicas privadas en el orden transnacional de ninguna manera están interesados en poner a consideración pública sus proyectos, sus propuestas y sus apuestas, porque la orientación de estos poderes es simplemente obtener interés privado, renta privada, acumular capital a escala local y a nivel internacional. Por consiguiente, el mayor interés de ellos es que sus proyectos sean sustraídos de la deliberación pública. Este es uno de los grandes debates que, por ejemplo, hoy tenemos con respecto a las empresas mineras, a las compañías mineras en Colombia.
sobre si las empresas mineras tienen toda la soberanía para decidir con el Poder Ejecutivo dónde se invierte, cuánto se invierte y en qué proporción se invierte, o si por lo contrario las comunidades locales, campesinas o urbanas tienen todo el derecho de poder interpelar esa lógica transnacional y gubernamental, no solo cuestionarla, sino incluso echarla para atrás, como viene sucediendo en algunas localidades del país, contra la construcción de grandes hidroeléctricas, la construcción de grandes empresas mineras a cielo abierto, etcétera, etcétera. Ese es un punto importante. Son dos lógicas encontradas. Está la de los ciudadanos, que a través de la participación se orientan a la defensa de lo público, y está obviamente la de estos poderes económicos locales, nacionales o transnacionales, que se orientan según una lógica puramente de mercado, una lógica privada o de acumulación de capital. En última instancia, ¿quién decide? Decide la fuerza, pues decide el poder, ¿sí? Porque si las comunidades logran configurar un poder, como se dice desde hace mucho tiempo, empoderarse, y desde ahí convertirse en interlocutor válido frente a los otros poderes, depende finalmente de esa capacidad de las comunidades para imponerse como tal, ¿cierto? Para someter la otra lógica como tal. Y eso se ha visto, como también se ha visto lo otro, o sea que han sido derrotados. Por eso, en última instancia, decide la fuerza en ese campo. Bueno, dice una interés particular que cada vez individualiza a los sujetos, más aún cuando hay necesidades básicas no resueltas. ¿Cómo lograr que la participación no tienda a un interés particular? Bueno, ahí hay dos preguntas mezcladas. Una es que es necesario que para el ejercicio de la participación hayan condiciones objetivas, básicas, elementales, que tienen que ver con la garantía de los derechos económicos y sociales de cada uno de los ciudadanos. Y entre ellos está el derecho a un empleo decente, el derecho a los bienes colectivos públicos de la ciudad, transporte, vivienda, educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener garantía de una cosa que es tan elemental pero tan básica al mismo tiempo de la participación: tener tiempo para la participación. Es que la gente que tiene una jornada laboral de 12, 16 horas no tiene tiempo para la participación. Así quiera, así tenga el corazón y la mente allá con ganas de participación, no puede, está pensando en el día a día, en rebuscarse la vida día a día, y eso no le permite pensar su entorno, pensar el barrio, pensar la comuna, pensar la ciudad, estudiar, interlocutar con los otros. Entonces, este es un elemento de la pregunta que pone sobre el tapete esto, que la participación requiere condiciones materiales básicas y tiene que ver con la garantía del ejercicio de los derechos de ciudadanía que salvaguardan la dignidad humana en una ciudad como por ejemplo Medellín o en un país como Colombia. Y lo otro es que la participación siempre es, desde el punto de vista democrático, participación hacia lo público, no participación hacia los intereses privados. Cuando estamos en una lógica de interés privado, podríamos decir que estamos frente a una participación desvirtuada, tutelada o perversa. Hay formas. El viejo clientelismo que ejercían los partidos tradicionales en veredas, barrios, comunas, etcétera, era una forma muy perversa, muy controlada, muy regulada de participación ciudadana. Hoy podríamos decir que hay una suerte de neoclientelismo, habría que pensarlo así, ¿no es cierto? Y de pronto realizar investigaciones y corroborar hasta qué punto puede ser cierta esa hipótesis. Yo lo miro mucho en algunas experiencias de planeación local participativa y en algunas experiencias de presupuesto participativo. Porque el presupuesto participativo en muchas localidades y en muchas experiencias, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países latinoamericanos, y no solamente aquí en Medellín, se ha convertido en un instrumento de generación de adhesiones políticas y de controlar territorios, cuerpos y mentalidades en muchas comunidades urbanas. De hecho, ha contribuido a fragmentar más que a construir sujetos colectivos de ciudad. Vemos muchas comunidades barriales y comunales persiguiendo al funcionario, haciendo lobby para ver si se le aprueba a través de presupuesto participativo tal o cual proyecto. Eso es inaudito. Lo que creo es que debe construirse un sujeto en la comuna, en el barrio,
que presente sobre la base de una discusión, de una deliberación, propuestas colectivas y que ellas puedan ser parte fundamental de la configuración, digámoslo así, del plan de desarrollo zonal o del plan de desarrollo local. Es que el plan de desarrollo local no es un asunto de gente bien estudiada, experta, la tecnoburocracia que llamaba el doctor Gaviria ahora. No, planeación democrática, participativa local es ante todo un proceso que parte de abajo, desde la gente misma, desde la deliberación de la gente misma, donde piensen sus necesidades, ¿no es cierto? Jerarquicen esas necesidades y definan sobre todo cuáles son las apuestas del futuro en el corto, mediano plazo para vigorizar el territorio y vigorizarse ellos como sujetos y como ciudadanos. Eso es crucial a mi juicio. ¿Qué hacer en este foro? ¿Qué hacer? Este foro y otras actividades carecen de sistematicidad, bueno, es probable que sí, y continuidad, y no reflejan en la práctica esta formación tan importante. Bueno, no entiendo muy bien. En todo caso, creo que este foro, pues no sé si ustedes, creo que tampoco se lo propusieron así, iría a resolver los problemas de la participación. Simplemente es un escenario donde estamos aquí invitados todos para discutir, enriquecer las percepciones que tenemos y continuar, ¿cierto? Porque es que el desafío es muchísimo hacia adelante, continuar. Sí, ¿qué contribuía eso? Una transformación, ¿cómo se dice? ¿Cierto? Y en que no es que ninguna aquí vienen unos expertos, se llevan un cuento y se van, no. Como si ellos fueran los que saben. No, yo creo, por ejemplo, lo que he encontrado en la experiencia, aunque breve, de formación ciudadana, yo participo en la 9, he aprendido mucho con mis chicos y chicas de allí, ¿cierto? Ellos dicen cosas muy valiosas. Yo aporto algo, creo que también aporto algo. Y creo que ese debería ser un poquito la estrategia que debe orientar esta experiencia. Encuentro de saberes. Ustedes tienen muchos saberes. Nosotros de pronto tenemos otros saberes desde otra tradición, pero no quiere decir que sea el saber. Poner en conjunción esos saberes, ponerlos en juego, ¿cierto? Para cualificarnos mutuamente. Bueno, ya nos queda un minuto, de pronto hay otra parte aquí. ¿Por qué dentro del supuesto marco democrático yo tengo que la democracia y la unidad familiar, machismo y feminismo? Esa es bastante dura, porque yo me acostumbro a reflexionar sobre el punto, pero tengo esta percepción. Creo que obviamente el ejercicio de la democracia, ahorita acabamos de ver un video en la Universidad de Hugo Semerman, uno tiene que ser consecuente con lo que dice y lo que hace, ¿cierto? Digo, uno tiene que ser consecuente con lo que dice y lo que hace. Y yo creo que si estamos construyendo una cultura política radicalmente distinta al autoritarismo, al patriarcalismo, eso mismo lo tenemos que volcar en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la relación con mi compañera, con mi compañero, etcétera, etcétera. O sea, la cultura es un asunto no de discursos grandilocuentes y bien fundados, no. Yo creo que la cultura es un asunto de cotidianidad, y que esa cotidianidad esté nutrida de algo así como un discurso oculto, pero que está impregnando nuestra práctica diaria y en la cual estamos siempre abiertos a aprender y transformar. Yo creo que esta referencia al machismo, ¿sí?, que es todavía muy dominante en la trama de nuestras relaciones políticas, culturales, familiares, etcétera, es una de las cosas que hay que superar y que debe redundar, a mi juicio. Tengo esa intuición, no es que tenga un discurso elaborado sobre eso, tengo la intuición que debería redundar hacia un mejoramiento, hacia una cualificación del ejercicio de la participación. Lo decía ahorita, creo que el mismo doctor Gaviria lo decía cuando hablaba del paternalismo, porque todavía creemos que el otro es inferior y que requiere ser habilitado, atendido, ¿cierto? Como, no, consideremos al otro como otro, con capacidad de autonomía y de discurso y que le interpele. Lo mismo desde el punto de vista de la condición de género. Consideremos también a la otra como es, un sujeto o sujeta
con capacidad de autonomía y de discurso y con capacidad crítica para interpelar. Yo lo miro así. Esa es la última pregunta. Bueno, de nuevo, mil gracias. Doctor Rafael Nieto, reiteramos el agradecimiento a usted por haber compartido sus conocimientos y sus saberes con el público que hoy nos acompaña, líderes y habitantes de la Comuna 10. Tengo una información que darles. Hemos finalizado la segunda ponencia. Los vamos a invitar a un delicioso refrigerio, pero antes queremos presentarles a la doctora Clara Inés Vanegas. Ella es la subsecretaria de Formación Ciudadana para la Participación, que nos hablará de un tema fundamental para culminar con éxito este foro, y es formación ciudadana desde la administración municipal. Entonces, antes de que vayamos a compartir este refrigerio, queremos darle la bienvenida y que ella se presente y nos diga cuál va a ser la metodología de su ponencia. Muchísimas gracias a todos, esperamos que comprendan que es un tema muy interesante, y antes de que vamos al refrigerio a descansar, y si queremos escuchar a la doctora. Bienvenida. Bueno, buenas. ¿Aló? No sé. Buenas tardes para todos y todas. Es supremamente agrado ver un grupo como ustedes y saber que del proceso que viene, donde en la comuna hay 5 grupos hablando de formación para la participación. Maduro. Yo vengo en representación de la Secretaría de Participación como subsecretaria de Formación para la Participación, que es donde se lidera estos programas. Claro, que con toda la voluntad y la apuesta de ustedes como ciudadanos con el presupuesto participativo. Pero con ese presupuesto la alcaldía igualmente pone un recurso ordinario y toda una estructura administrativa para que esto se dé, ¿cierto? Entonces, yo vengo a hacerles esa presentación para que ustedes vayan teniendo como el conocimiento global de lo que hacemos y sepan desde el presupuesto participativo muchas veces cómo priorizar los recursos para que vamos beneficiando y ampliando este proceso. Pero en este momento les voy a hacer una propuesta. Queda a consideración como Secretaría de Participación, lo ponemos a consideración de ustedes. Ya viene el refrigerio. Lo mío se demora más o menos un cuarto de hora. Creo yo que si ustedes se van al refrigerio, no vuelven. Y adicionalmente, bueno, pero me va a tocar pelear con el hambre, entonces toda la disposición. Yo les prometo que no me demoro mucho, para no ser tan solo. Bueno, a ver, como les decía, mi nombre es Clara Vanegas, yo soy subsecretaria de Formación para la Participación Ciudadana de la Secretaría de Participación. Les vamos a proyectar unas diapositivas y ya no se dice diapositivas, ¿cierto? Sí. Bueno, les vamos a proyectar la presentación. Entonces, les vamos a proyectar la presentación y yo les voy contando a la vez pues, qué es lo que hacemos, cómo lo vamos haciendo. Lo que les vamos a contar es lo que hacemos para la comunidad, mucho de esto construido desde propuestas de los mismos procesos. Al equipo de la Secretaría que hay aquí varias personas, el agradecimiento, con ellas es que se hace posible que esto se dé, la Universidad de Antioquia muy agradecidos por acompañarnos en esta tarea tan importante. Bueno, entonces tenemos que la Secretaría tiene una contextualización, les va a dar una contextualización como institucional. Nosotros en la Secretaría tenemos 2 proyectos, que son semilleros infantiles y formación de adultos, que es este ejercicio que estamos haciendo aquí. Los semilleros infantiles nacen en el 93, en el 95 sufre algunas modificaciones y en el 2005 nace el de formación de adultos. En el 2011 se crea una unidad de formación. O sea, eso antes era un proyecto que se manejaba desde las juntas de acción comunal. Yo me voy a adelantar a la presentación. Chicas se van adelantando como conmigo, para no ser como tan rigurosos en eso. Entonces nosotros teníamos en la Secretaría, hace 20 años están los semilleros. ¿Y desde dónde nacen los semilleros? Nacen de las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal, preocupadas de que no iban a tener un relevo, entonces proponen que a los niños se les dé información sobre las juntas de acción comunal, o sea, son semilleros de juntas de acción comunal. Después se abre un poco a organizaciones, ONG y a comunidad en general, y se abre también el abanico de lo que ofrecían en la temática.
Entonces, los semilleros eran monitoreados desde la Secretaría por los mismos técnicos que acompañan la Junta de Acción Comunal. Evolucionan, ya empieza a hacerle entrega el manejo a una entidad privada, o entidades privadas, entidades públicas como la Universidad Nacional. Mira, ya está. Me concentro ya y no es la esencia. Entonces, viene y empezamos a buscar ya unos operadores que nos ayudan a verle algunas de las falencias, nos hacen retroalimentación y el semillero va teniendo algunos cambios en su trasegar, lleva 20 años como les decía. Hoy los semilleros, primero eran de grupo juveniles y de juveniles, eran niños entre 11 y 16 años. Hoy los semilleros están niños de 11 a 13 años. En la evolución que se ha tenido hemos hecho, por ejemplo, primero, ya no lo hacemos nosotros directamente, sino que tenemos un operador. Tercero, con todas las propuestas que nos hacen, las observaciones que nos hacen desde la universidad, les creamos dos grupos, que es en lo que vamos a empezar a hacer este segundo semestre, porque ahora no están en dos grupos. Son dos grupos con una cantidad de 10 niños por grupo, donde hacemos una división etaria, los niños de 8 a 11 años y de 11 a 13. Esos dos grupos se dividen, como les digo, porque antes eran los mismos niños, los de 7 a 13 años juntos, pues pensábamos que eso no era lo más pertinente, porque ya sabemos, sabido por todos, que hay dos edades ahí muy complicadas para convivir en un solo espacio. Entonces los dividimos, se hace ya con una pedagogía crítica y con unas competencias determinadas. Eso que nos sale, eso es producto de qué? Pues de trasegar de 20 años de los semilleros, de las propuestas de los operadores que hemos tenido y de un sistema de formación que empezamos a estructurar desde el año 2010. Es una propuesta de una ONG que nos lo hace, que había que hacer un sistema de formación en la alcaldía de Medellín. Desde ahí empezamos a hacer la regiduría a los semilleros infantiles y a la formación de adultos. Y dentro del mismo proyecto de semilleros le hacemos a los dinamizadores. Estos semilleros que les hablo tienen un dinamizador. El dinamizador es un joven de 16 a 26 años. Hoy, ya para el próximo proyecto, lo vamos a poner de 18 a 28 años. Son jóvenes que nos lo proponen los candidatos en las organizaciones madrinas de los semilleros. Y esos jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Ellos están al frente del semillero cada 8 días, dura 80 horas el proceso, con el acompañamiento de los profesionales de la Universidad de Antioquia, que para la próxima propuesta va a tener 40 profesionales del proyecto, sociólogos, trabajadores sociales, coordinadores administrativos financieros, o sea que vean la magnitud de este proyecto. En el 2008, el proyecto de dinamizadores tenía 2.800 niños. En el 2012 tiene 3.400 niños. Para este año vamos a tener 4.200 y con esas especificidades pasamos a un costo de 8 millones de pesos semillero a 12 millones de pesos semillero. Lo que podrán ver, no siempre la plata es calidad, pero en este caso sí garantizamos una mejor calidad porque lo vamos a tener divididos por grupos, le vamos a tener unas competencias, le vamos a dar una pedagogía específica, ¿cierto? O sea que mire que vaya evolucionando. ¿Todo esto para qué? No solamente para tener el ciudadano que queremos, que es el ciudadano que se respeta al otro, que respeta la diferencia, que sabe de convivencia, que sabe resolver los conflictos, que piensa en común. Todo eso es para formar a estos niños, el ciudadano que queremos. También lo vamos a hacer dentro del sistema, en el sistema de formación de adultos, que estén los componentes del ciudadano que queremos. Porque para todos es sabido que uno puede saber lo que pasó en Intervoto, por ejemplo, la gente más experta que puede haber en finanzas. Pero si son los ciudadanos que queremos, necesitamos ser incluyentes, que piensen en el otro, que construyan en comunidad, ¿cierto? Entonces, en eso lo estamos trabajando duramente desde el sistema. Pensantes, críticos, corresponsables, porque también es equitativos, sí señora. Entonces, estos son los componentes que le estamos introduciendo a estos nuevos semilleros. Les sigo contando con respecto a los dinamizadores. Los dinamizadores son muchachos ya desde 18 a 28 años. Con ellos se les da solamente 20 horas de formación. Pensamos que si son estos muchachos los que están en constante contacto con los niños,
deben ser los mejores de los mejores. Entonces con ello vamos a hacer una capacitación específica en lo que es el ciudadano que queremos, ese que acabamos de hablar. Y además logre desarrollar unas... Y estamos aquí de la administración y el gobierno. O sea, usted no puede formar el ciudadano que ustedes quieren. No, es el ciudadano que quiere la gente de Medellín. Es que esto resultado de... Señor, es que es el ciudadano que queremos, es que yo soy ciudadana de Medellín. Primero que... Pero está hablando como administración. Bueno, entonces, el dinamizador, este muchacho va a tener una formación de 48 horas en esas competencias del ciudadano que necesitamos. Entonces, pongámoslo así, el ciudadano que necesitamos. Ese muchacho necesita desarrollar unas destrezas en liderazgo, porque tiene 20 niños bajo su responsabilidad, con un proceso tan importante como la participación. Pero además ese muchacho también necesita saber resolver los conflictos. La resiliencia es importante para él, para cuando salga a sus comunidades tan complicadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con ellos. No solamente desde una cátedra así formal, sino desde vivencias. Tenemos un taller de no violencia con ellos de 2 días, el proyecto comprende 48 horas en desarrollo de competencias, 2 días de taller de no violencia y un campamento donde vamos a hablar desde la vivencia, la resolución de conflictos, el liderazgo, la participación, el compartir. Entonces, miren que el proyecto de Semilleros tiene dos proyectos en sí. Y en el tema de formación lo va a transversalizar el sistema de formación. ¿De dónde nace el sistema de formación? Les lo voy a contar así como muy coloquialmente. Pues la alcaldía de Medellín hace mucha formación, pero ninguna está articulada. O sea, cada uno hace la formación que le corresponde. La formación que nos corresponde a nosotros es la de participación. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres hace la formación de la mujer autónoma, de la mujer con responsabilidades políticas, con derechos políticos, desde participación política, desde tránsito hacia cultura ciudadana, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Se llama la Torre de Babel. Y muchos de ustedes se quejan en las comunidades que van a diplomados, que van a cursos, que van a talleres, que van a mil cosas, porque eso qué. Entonces, estamos estructurando el sistema de formación. Casi que ustedes es la primicia porque estamos en estos momentos socializando en el interior de la Secretaría. Venimos hace mucho tiempo en construcción porque esto se ha alimentado de toda la historia. El sistema, ¿qué es lo que pretende? Es bajo una pedagogía crítica y con unos componentes. Esos componentes son unos tipos. Cuando hay tantas escogiendo y las otras no pregunto. No, Yo sí. Yo sí. Entonces, ¿qué comprende el sistema de formación ciudadana para la participación? La formación, la investigación y la extensión. La formación es una propuesta pedagógica en competencias presencial, virtual y presencial. Y la investigación es institucional, organización y mixta, profesional y mixta. Y la extensión es la responsabilidad social, empresarial y las alianzas que podamos hacer. Entonces, ¿qué buscamos con eso? Que primero, esos ciudadanos que necesitan la ciudad tengan esos componentes, estén en toda la formación que hace la alcaldía de Medellín. En todo. Cuando vamos a ir a una formación en el sistema de mujeres, va a tener los componentes del ciudadano que necesitamos. Cuando estén en el tránsito, va a tener esos componentes y nosotros somos los vigilantes de que eso pase en la alcaldía de Medellín. Y nosotros, desde el tema de participación, hacer énfasis en participación. Pero además, ¿qué vamos a buscar con eso? Ese es el futuro que queremos. Esta formación que se tiene, que se va dando, en algún momento nosotros podamos hacer una homologación, una entidad, una institución educativa, donde las personas que quieran ir formándose puedan ir acumulando cierto recorrido y puedan ir tener algún título sobre participación. ¿Cierto? Buscamos eso. Pero eso quiere decir que las personas, líderes y lideresas de la comunidad que llevan un cierto recorrido, por ejemplo, yo llegué aquí tarde porque me tocó ir a buscar el diploma
que usted nos está diciendo ahora es, ¿comenzamos de cero a partir de ahora o a esas personas que llevamos 10 y 15 carpetas llenas en las diferentes secretarías nos van a reconocer el carpetazo